Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a la lección número 13, que como pueden ver esta lección es un poco diferente a las lecciones que hemos estado viendo anteriormente, porque la actividad de esta lección es tal cual hacer un pequeño examen de repaso y justamente el contenido de este video tutorial es dar un pequeño repaso de los temas que hemos estado viendo para que les refresque un poco la memoria y pues les pueda hacer un poco más fácil realizar este examen sin problemas. Entonces, vamos a empezar. Ok, empecemos con nuestras primeras lecciones. No sé si ustedes recuerdan que veíamos lo que es un contrato, la estructura que este tiene, sus partes, sus declaraciones y las situaciones en las que podemos hacer uso de él, ya que era importante debido a que este responde a las necesidades de las personas que lo están celebrando. Lo que nos llevaba a ahondar un poco más en el tema del conocimiento de nosotros mismos como individuos, de nuestra historia personal, que con el recuento de sucesos importantes de nuestra vida nos ayuda a entender quiénes somos y por qué lo somos, ¿recuerdan? En cambio, por otro lado, nuestras metas personales, pues bueno, estos son como objetivos a corto, mediano o largo plazo que están influenciados por las vivencias del pasado, es decir, por lo que ha ocurrido en nuestra historia personal, así como también influye en nuestro desarrollo como personas y en nuestra realización personal. Lo cual nos lleva a hablar de dos propuestas acerca del desarrollo personal. Por un lado tenemos a Erik Erikson, que lo proponía como un desarrollo dividido en 8 etapas en las que cada quien puede adquirir una u otra característica según se desempeñe. Por otra parte, Abraham Maslow, en la parte derecha, proponía que la autorrealización se basa en ser conscientes y responsables de nuestras decisiones, de elegir nuestras necesidades, de establecer nuestras prioridades y de darle sentido a nuestros actos, para que así nos motivemos a los logros de nuestra vida. Entonces aquí les muestro las 8 etapas que proponía Erikson. Maslow, en cambio, también, él ordenó esta pirámide con las necesidades de los seres humanos. Proponía que era necesario cubrir una necesidad para poder pasar a la siguiente. En la primera parte tenemos las necesidades básicas o fisiológicas, que son las de comer, ir al baño, o sea, como necesidades del cuerpo. La segunda, de seguridad y protección, se refiere a ser autosuficientes y a generar nuestros recursos por nosotros mismos. La tercera se refiere a la afiliación y el afecto, que va de la mano con la amistad, el amor, el pertenecer a un círculo social y estas cosas. La número 4, que es la estima, se refiere a ser respetados y a tener una personalidad. Y la número 5, que es la última, la autorrealización, es alcanzar nuestro máximo potencial como persona. Respecto al tema del aprendizaje, recuerden que también veíamos que es importante saber que aprender no es nada más memorizar información, sino que también es darle un significado y una utilidad a lo que estamos aprendiendo, lo que nos lleva al aprendizaje por competencias, lo cual implica 3 factores: saber conocimientos, saber hacer, que es las habilidades que nosotros desarrollamos, y el saber ser, que son los valores y nuestras actitudes. Es decir, la capacidad de llevar a la práctica los 3 saberes para la resolución de problemas. Ok, ahora, hablando de las técnicas de estudio referentes al aprendizaje, estos son métodos que facilitan nuestro paso al aprendizaje. Uno de ellos que estuvimos revisando fueron los organizadores gráficos, es decir, estas representaciones visuales que son de fácil análisis, y entre los que estuvimos revisando tenemos como número 1 la línea del tiempo, que sirve para organizar eventos, datos, fechas o personajes en orden cronológico. Luego tenemos el mapa conceptual, que es este esquema con conceptos clave en orden jerárquico, y el mapa mental, que es un esquema igual en orden jerárquico, pero normalmente manejado con dibujos. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Igual tenemos el cuadro comparativo, que es un organizador en forma de tabla, que su principal punto es observar características, diferencias y similitudes entre 2 o más conceptos entre sí. Luego tenemos el análisis conceptual, que nos permite analizar temas o conceptos como un punto que forma parte de un todo y no como algo individual. Y finalmente tenemos la investigación, que es un análisis de cierto tema que se va a estudiar. Perfecto, ahora, pasando al tema de la lección número 8, que es del bachillerato y de la modalidad no escolarizada, que es la que estamos llevando ahorita, mencionamos algunas características que diferencian esta modalidad no escolarizada de la que es escolarizada, las cuales se muestran aquí en pantalla.
La trayectoria curricular, que es definir nuestra propia ruta de aprendizaje, el espacio de estudio donde nosotros decidamos estudiar, un espacio, el horario y el calendario, que es el que nosotros elijamos, con el que tengamos más flexibilidad en nuestro ritmo, luego la mediación docente, que en este caso pues no hay mucho apoyo directo de parte de un docente, el uso de la tecnología, que a través de ella accedemos a recursos y materiales, la evaluación y la acreditación, que es el examen que corresponde a cada módulo, y la certificación, que una vez cursado 2 módulos tenemos nuestro certificado. Mencionábamos también que para lograr el estudio independiente y poder llevar con éxito esta modalidad eran necesarias algunas tareas básicas. La gestión del aprendizaje, que es llevarlo nosotros mismos, asumir una postura de responsabilidad con nuestro bachillerato, el compromiso con nosotros, con las materias, con el proceso que estamos llevando, evaluar nuestros logros, ver nuestros avances, nuestros retrocesos o en dónde nos atascamos incluso, y la programación del tiempo, que es indispensable para poder alcanzar nuestros objetivos. Ahora, cambiando un poquito de tema, pasamos a hablar de la computadora y de sus componentes. Recordemos que yo les mencionaba que la computadora hoy en día es una herramienta vital y más que nada en estos tiempos de pandemia que nos sirve tanto como herramienta de trabajo como medio de comunicación. Mencionábamos el término de las TICs, cuyo significado de sus siglas lo tengo aquí en pantalla, Tecnologías de la Información y la Comunicación, que precisamente hace referencia a todo este conjunto de funciones computacionales y de redes informáticas que nos sirven como apoyo a nosotros, ya sea como ciudadanos, como estudiantes o como profesionistas en nuestras tareas diarias. Les mencionaba también que los componentes de una computadora se dividen en 2 secciones. Por una parte tenemos la parte del hardware, que yo les mencionaba que es toda esta parte como tangible de la computadora, la que podemos tocar. Aquí les puse algunos ejemplos, como lo es la tarjeta madre, el mouse, el monitor, la tarjeta de audio y de video, el disco duro, el teclado, los ventiladores, la fuente de poder, etc. Y por otra parte tenemos el software, que para ejemplificarlo realmente existen muchísimos ejemplos porque el mundo dentro de la computadora nosotros sabemos que es inmenso. Entonces, para que fuera un poquito más ilustrativo y fácil de identificar, lo que yo hice fue que los agrupé en pequeñas secciones o en conjuntos de componentes. Como por ejemplo, puse sistemas operativos, puse programas, puse navegadores e incluso puse juegos. Ahora, en la lección número 10 hablábamos de la importancia de reconocer lo que es un texto y lo que leer significa. Son cosas relacionadas, pero son conceptos diferentes. Leer, por una parte, pues es esta interacción basada precisamente en la interacción entre un lector y sus textos. También lo mencionábamos como una práctica social, ya que los autores transmiten su punto de vista mediante los textos que escriben. En cambio, un texto pues es cualquier manifestación verbal que se pueda plasmar por escrito, hecha para comunicar cualquier cosa, ya sea un acontecimiento, un sentimiento, una información, etc. Aquí tenemos algunos de los tipos de textos en los que los clasificamos, principalmente los narrativos, que relatan hechos, ya sean reales o ficticios. En esto pueden entrar los reportajes, las fábulas, las biografías, los textos expositivos, por su parte, que son aquellos que explican e informan los hechos de manera objetiva y de manera directa, que son como las noticias, los artículos de divulgación, los libros de texto, etc. Los textos descriptivos, que son los que representan, caracterizan o definen personas, objetos, situaciones, etc. Aquí pueden entrar, por ejemplo, las guías de viajes, los catálogos, y finalmente tenemos los argumentativos, que defienden ideas a partir de un punto de vista y de argumentos, y en esto se pueden entrar textos como artículos de opinión, debates o críticas de prensa. Y pues bueno, chicos, esto sería todo por el repaso que estamos viendo. No olviden que este examen de repaso es más que nada para ver nuestros avances. Háganlo lo más tranquilo que puedan, lo más sincero que puedan. Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, comentario, nos pueden contactar, ya sea a Lucy o a mí, por el foro de dudas o por el grupo de WhatsApp, y ahí nosotros vamos a estar disponibles para poderlos apoyar. Por mi parte sería todo, les agradezco que me hayan dado un poco o más de mucho de su tiempo el día de hoy y nos vemos en la siguiente lección. Bye.